¿Sabías que uno de los errores más comunes cuando hablamos de voz es creer que solo los cantantes tienen que calentarla y prepararla antes de usarla de forma profesional? Y te digo algo más fuerte, esa creencia está saboteando tu comunicación, la comunicación de muchas emprendedoras, creadoras de contenido, formadoras, speakers y voiceovers que trabajan cada día con su voz en su trabajo delante de un micrófono, ante una cámara o con un público presencial, sin darse cuenta de que también necesitan prepararla. Tu voz puede ser la llave que abre puertas a nuevas oportunidades, o puede ser la barrera invisible que te hace perder autoridad, te hace perder clientes y distanciarte del impacto que quieres generar. Hoy quiero contarte por qué calentar la voz no es solo cosa de cantantes. ¿Qué dicen los grandes expertos internacionales en voz sobre este tema? ¿Y qué pasa en la práctica con las profesionales como tú cuando no preparan su instrumento antes de hablar? Namaste Supervoz, soy Meggy de meggycabrera.com, locutora internacional con más de 20 años de experiencia y coach de voz y comunicación. He trabajado con marcas globales, con marcas locales y también con cientos de emprendedoras, líderes, formadoras, locutoras y locutores, presentadores que querían sonar con más seguridad, con más autenticidad y de forma más profesional. Y fíjate, una de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo es que tu voz es mucho más que sonido, es tu tarjeta de presentación, tu marca personal viva, presente y súper dinámica. Por eso hoy quiero derribar contigo este mito que la voz no se calienta solo para cantar. Se calienta también para hablar, para presentar, para vender, para enseñar, para inspirar, para liderar, para impactar. Porque cuando hablas en público, ya sea en un podcast, ya sea en una reunión vía Zoom con clientes o en un escenario, en una tarima, tu voz trabaja tanto como la de un cantante en mitad de un concierto. ¿Por qué este mito existe? Quizá te preguntas por qué la mayoría piensa que solo los cantantes deben calentar la voz. Vamos a profundizar. Es muy simple. El mundo de la música, el mundo del canto, ha sido históricamente muy visible. Todos hemos visto a cantantes cuando preparan su garganta, su voz, hacen ejercicios vocales, vocalizan antes de un concierto, articulan. Pero, ¿qué pasa con las profesoras que dan clases de 5 horas seguidas? ¿Con la emprendedora que tiene que grabar 3 reels o dar un webinar el mismo día? ¿O con la periodista que presenta en directo cada mañana? Bueno, pues la diferencia es que esos usos vocales no se han visibilizado como un esfuerzo artístico, pero la mayoría es igual o incluso mayor. Y ahí es donde entra el mito. Pensamos que, como no estamos cantando, nuestra voz no necesita ese cuidado, pero la realidad es otra. Tu voz es un músculo y, como cualquier otro músculo, si lo usas en frío, se puede fatigar. Si lo usas sin la preparación adecuada, se puede tensar, se puede lesionar con muchísima más facilidad que si has calentado. Bueno, pues ¿qué dice la ciencia todo esto? ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? Porque no es solo mi experiencia y mi formación particular, sino que la ciencia lo confirma. La Asociación Americana del Habla, el Lenguaje y la Audición, la entidad profesional más importante en Estados Unidos sobre voz, lenguaje, audición, ha publicado varios estudios en los que demuestra que los docentes que hablan durante muchas horas al día son uno de los colectivos con más problemas de la voz, incluso más que muchos cantantes profesionales. El Centro Americano de la Voz y el Habla, el Instituto de Investigación pionero en el estudio científico de la voz y de la fonación, señala que al hablar 4 horas seguidas, ya sea en una clase, ya sea en una conferencia, equivale en esfuerzo vocal a cantar durante un concierto entero. La Voice Foundation, que es una organización internacional con sede en Filadelfia, que es referente mundial en investigación y formación sobre voz, explica que un calentamiento vocal adecuado no solo mejora la calidad de la voz, sino que previene lesiones y alarga la vida vocal de cualquier profesional. Y aquí está el quid de la cuestión. Si un cantante nunca se subiría a un escenario sin preparar su voz, ¿por qué lo haces tú? Cada vez que entras en una reunión, en un directo de Instagram, en una clase o en una grabación. Mira, no quiero que te quedes solo con lo que dicen las instituciones. Esto es lo que comparten referentes influyentes hoy en día en el universo de la voz y la industria del voiceover. Roger Love, que es uno de los grandes mentores de los actores de Hollywood, dice lo siguiente:
La voz es el instrumento más persuasivo del mundo y casi nadie sabe tocarlo bien. Para él, tanto el habla como el canto se basan en la misma mecánica y ambas necesitan entrenamiento para sonar con energía, con claridad, con presencia. Saisley Berry, que es la mítica directora de voz de la Royal Shakespeare Company, decía que la voz revela quién eres, antes incluso de que el público entienda las palabras que estás pronunciando. Así que si tu voz está cansada, si tu voz está insegura, si tu voz está bloqueada, no está con un suficiente raíz, transmites eso, dispersión. Y profesoras de voz como Elisa Weinzimmer insiste en que el calentamiento vocal no es solo técnico, sino que es un ritual de conexión entre cuerpo, mente y mensaje. Aquí te quiero hablar de varios ejemplos de clientas, de alumnas. Por ejemplo, Sofía, una speaker que va a dar su primera charla. Ella lleva meses ensayando el contenido, las diapositivas, el storytelling. Llega el gran día y empieza a hablar, y a los 5 minutos se da cuenta que su voz empieza a quebrarse. El problema es que nunca preparó su voz, su cuerpo estaba tenso, sus cuerdas vocales rígidas y el público percibió ese nerviosismo en lugar de seguridad. Ahora imagina el mismo escenario. Y es lo que pasa después de nuestras clases de técnica vocal creativa. Cada vez que da un discurso, Sofía dedica unos 10 minutos antes a respirar, a relajar la mandíbula, la lengua, a hacer un par de vibraciones con los labios, un ejercicio de articulación y su voz arranca flexible, arranca con energía. El mensaje se escucha directo, con impacto, con emoción y realmente el resultado es totalmente distinto. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios reales de calentar la voz? ¿Qué ganas tú al preparar la voz aunque no seas cantante? Más resistencia. Aguantas largas jornadas sin quedarte con la voz ronca ni cansada. Más autoridad, porque tu voz suena más firme, está mucho más estable y convincente. Más empatía, porque al soltar la tensión, tu tono refleja calidez, refleja cercanía. Menos ansiedad cuando estás hablando, porque los ejercicios de respiración previos regulan tu sistema nervioso y reducen el miedo escénico. Antes de venir a clase, Clara, que es una emprendedora digital, tenía que grabar un curso online de 10 módulos y al principio lo intentaba sin hacer ningún tipo de preparación. Terminaba con la voz rota, agotada, prácticamente sin sonido, disfónica, después de 2 horas tratando de grabar esas clases. Desde que viene a clase conmigo, calienta como mínimo 5 minutos antes de grabar sus sesiones, algo de respiración, de ejercicios de respiración, de vibración en labios, de lectura expresiva, y ahora graba 4 módulos seguidos sin ningún tipo de esfuerzo y con su voz totalmente disponible, consistente y consciente. Obviamente eso se traduce en mejores resultados, un mejor contenido creado y muchísima más energía para su negocio y para generar el impacto real que quiere llevar a su comunidad. Muy bien, y a partir de ahora, ¿cómo lo aplicas tú? Ojo, porque aquí te doy ejemplos prácticos para aplicar desde hoy mismo. Te voy a dar 3 ejercicios simples que puedes probar ahora desde ya y transformar tu comunicación, tu voz y tu oratoria consciente. Respiración diafragmática totalmente consciente. Inhala profundamente por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen y exhalando bien lento. Haz 3 ciclos. Eso te centra, calma la mente y estabiliza la voz. Si no acabas de ubicar cómo respirar de esta forma, lleva las manos sobre las costillas y observa su movimiento. Te va a ayudar de la misma forma. Ejercicios de vibración de lengua y labios. Haz un sonido de motor tipo rrr, seguido durante varias respiraciones, durante varias exhalaciones, porque eso relaja las cuerdas vocales y además activa tu resonancia. Otro tip, lectura con exageración. Tomas un párrafo, un texto, lo lees como si fueras una actriz de teatro, alargando las vocales y exagerando las consonantes. Parece un juego, pero realmente despierta tu articulación, tu expresividad y libera la voz. Con estos ejercicios estás solo 5 minutos preparando tu voz y créeme, la diferencia entre no hacerlos y hacerlos es abismal. Esto tiene un impacto en tu día a día, porque no se trata de hacer un ritual de media hora todos los días. Basta con dedicar unos minutitos, un rato que tengas para recordarle a tu cuerpo que tu voz también merece cuidado, para reconectar con ese espacio en ti que libera tu comunicación,
tu impacto. ¿Y todo esto a qué lleva? Pues a una formadora que empieza su clase con una voz flexible, disponible, conecta más con el alumnado, una emprendedora que prepara su discurso, su presentación, con una voz estable, inspirando mucha más confianza en los inversores, una creadora de contenido que graba reels con una voz fresca, variada, que consigue mucha más atención, más seguidores y más relevancia. En todos estos casos, la diferencia no es el contenido del mensaje solo, sino que también es cómo tu voz transmite ese discurso. Así que acabemos ya con el mito de que solo los cantantes calientan la voz, porque no es así, eso está pasado ya de moda. Sabemos que cualquier profesional que habla en público, que graba, que presenta, necesita cuidar y preparar su instrumento vocal. Tu voz es una soft skill, es una habilidad blanda que se entrena, que se mejora, que se transforma de manera constante, regular, con práctica, y te permite liderar, te permite inspirar y te permite vender. En la Escuela de Negocios de Harvard y varias asociaciones de psicología ya se confirma que esas habilidades blandas son las que marcan la diferencia en tu carrera, en tu negocio, en la proyección de tu marca personal, te dediques a lo que te dediques. Así que ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que tu voz te traiciona en un momento crucial, importante, en el que todo estaba perfecto, pero ñe? Me encantaría leerte en los comentarios, darte respuesta y recursos, y si quieres dar el siguiente paso en tu comunicación, en la liberación de tu voz, suscríbete a mi canal y apúntate a mis mentorías semanales totalmente gratis por email. Cada semana te envío tips prácticos de voz, de oratoria, de comunicación consciente, para que tu voz sea tu mejor herramienta para proyectarte con autoridad, con confianza y con conexión y empatía. Porque tu voz es tu poder, es inspiración, es transformación, es conexión real, de humano a humano, de humana a humana. Despliega tu voz, despliega tu potencial y mejora tu impacto. Nos vemos en el próximo vídeo. Namaste Supervoz, cuídate mucho. Chao.